Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con nuestro libro de El anhelo de vivir de Irving Stone, la vida de Vincent van Gogh. Pues nuestro protagonista como que ha perdido el interés por la pintura y vamos a ver ya el final de este gran hombre o este gran pintor. Decía, en su último, dice, pero ya no encontraba placer en pintar. Trabajaba por costumbre, porque no tenía otra cosa en que ocuparse. Las escenas de la naturaleza que antes lo habían entusiasmado, lo dejaban ahora indiferente. He pintado estos paisajes tantas veces, se decía, mientras caminaba por los campos en busca de temas. Ya no tengo nada nuevo que decir. ¿A qué repetirme? Millet tenía razón. Prefiero no decir nada a expresarme débilmente. Su amor por la naturaleza no había muerto, pero ya no sentía la necesidad imperiosa de criar. Durante todo el mes de junio solo pintó 5 cuadros. Se sentía cansado, excesivamente cansado y hueco, como si los cientos y cientos de dibujos y pinturas que había realizado durante los últimos 10 años le hubiesen costado cada uno un pedacito de su vida. Si seguía trabajando, era porque le parecía que se lo debía a Theo en pago de todo el dinero que había gastado en él, pero cuando recordaba que la casa de su hermano se hallaba abarrotada de cuadros que jamás se venderían, abandonaba su pincel con profundo desgano. Sabía que su próxima crisis debía presentarse en el mes de julio, al cabo del período de 3 meses, y le preocupaba el temor de hacer algún disparate durante su inconsciencia y malquitarse la voluntad de la gente del pueblo. No había hecho ningún arreglo económico con Theo antes de salir de París y no sabía el dinero que su hermano le enviaría. Y para colmo, el hijo de su hermano se enfermó. La ansiedad que le producía la enfermedad de su sobrinito lo trastornaba hasta que finalmente, no pudiendo soportarla más tiempo, tomó el tren para París. Su inesperada llegada en la Cité Pigalle aumentó la confusión que ahí reinaba. Theo estaba pálido y parecía enfermo, y Vincent trató de consolarlo. No es solo el pequeño que me preocupa, dijo por fin. ¿Y qué es entonces, Theo? Baladón me ha amenazado con pedirme la renuncia. Pero Theo, hace 16 años que estás en la casa Goupil, lo sé, pero dice que he descuidado las ventas generales en favor de los impresionistas. Sin embargo, no vendo muchos y cuando lo hago, los precios son bajos. En fin, Baladón dice que mi galería ha perdido dinero este último año. ¿Te parece que podría despedirte? ¿Y por qué no? Los Van Gogh ya no tienen interés ahí. ¿Y qué harías, Theo? ¿Abrirías una galería por tu cuenta? ¿Y con qué? Tenía un poco de dinero ahorrado, pero lo gasté todo en mi casamiento y con el bebé. Ah, si no hubieras gastado tantos miles y miles de francos en mí. Vamos, Vicen, no empieces. Eso no tiene nada que ver con mi situación. Ya sabes que yo, pero ¿qué harás, Theo? Debes pensar en Joana y el bebé. Sí, no sé. En fin, por el momento lo que me preocupa es el bebé. Vicen permaneció unos 10 días en París. La mayor parte del tiempo lo pasaba fuera del departamento, a fin de no molestar al niño. París y sus viejos amigos lo agitaban y sentía que poco a poco
La fiebre se apoderaba de él. Cuando el niño se repuso algo, tomó el tren de regreso a Auvers y a su tranquilidad. Pero la tranquilidad no le hizo bien. Se sentía atormentado por sus preocupaciones. ¿Qué le sucedería a Theo si perdía su empleo? ¿Acaso se vería echado a la calle como un pobre mendigo? ¿Y qué sería de Joana y del bebé? Y si la criatura moría, sabía que la salud frágil de su hermano no resistiría el golpe. ¿Quién los iba a mantener mientras su hermano conseguía otra ocupación? ¿Y tendría acaso el joven fuerzas para buscarla? Durante largas horas permanecía sentado pensativamente en el café Robox, que le hacía recordar el café Lamartine, con su olor a cerveza agria y a tabaco ordinario. No tenía dinero para comprar alcohol, ni pintura, ni telas, y no podía pedírselo a Theo en ese momento de prueba. Le aterraba el solo pensar que durante su ataque de julio pudiera ser algún disparate que causara a su hermano más preocupaciones y gastos. Trató de trabajar, pero inútilmente. Ya había pintado todo lo que quería pintar, expresado todo lo que quería expresar. La naturaleza ya no lo conmovía ni le causaba deseos de criar. Sabía que la mejor parte de sí mismo estaba muerta. Pasaron los días y llegó el calor. A mediados de julio, Theo, a pesar de sus fastidios y preocupaciones, consiguió enviar 50 francos a su hermano y éste los entregó a Rabox. Con eso tenía la vida asegurada casi hasta fin de julio. Pero, ¿y después? No podía esperar más dinero de parte de Theo. Pasaba los días acostado de espaldas en los trigales, cerca del cementerio, bajo el cálido sol. Caminaba por las barrancas del Oise, aspirando el perfume del agua fresca y el follaje verde que cubría sus bordes. Iba a comer a lo de Gachet y engüía todo lo que le presentaban, a pesar de que no le encontraba sabor a lo que comía, ni podía digerirlo. Cuando el doctor hablaba entusiasmadamente de sus pinturas, se decía: no es de mí de quien habla, esas no son mis obras, yo nunca pinté nada, ni siquiera reconozco mi firma en mis cuadros, no recuerdo haber dado ni una sola pincelada en esas pinturas, deben haber sido hechas por otro hombre. Otras veces, acostado en la oscuridad de su cuarto, se decía: supongamos que Theo no pierde su empleo, supongamos que esté en condiciones de enviarme 150 francos mensuales. ¿Qué haré con mi vida? Si me he mantenido con vida estos últimos miserables años es porque tenía que pintar, porque tenía que decir cosas que me estaban quemando interiormente. Pero ahora ya me siento hueco, no tengo más que expresar. Tendré que seguir vegetando como esos pobres infelices de San Paulo hasta que un accidente me barra de la superficie de la tierra. Otras veces se preocupaba por Theo, Joana y el bebé. Supongamos que me vuelvan las fuerzas y el ánimo y que sienta deseos de pintar de nuevo. ¿Cómo podré aceptar el dinero de Theo si lo necesita para Joana y el pequeño? No, debe gastar su dinero en mí, debe emplearlo para enviar a su familia al campo para que se reponga del todo. Hace 10 años que yo gravito sobre sus espaldas. ¿No es eso suficiente? Debo dejar lugar para el pequeño vice. Yo ya he vivido y el recién empieza. Pero en el fondo de todas esas preocupaciones existía el pavoroso temor de lo que podía resultar de sus ataques epilépticos.
ahora estaba sano y cuerdo, y que podía hacer de su vida lo que quería, pero suponiendo que su próximo ataque lo dejara demente o idiota para siempre, ¿qué haría el pobre de Teo? ¿Encerrarlo definitivamente en un asilo? Obsequió al doctor Gachet con 2 nuevos cuadros y le rogó que le dijera la verdad. No, vice, le aseguró el médico, sus ataques han terminado y de aquí en adelante gozará de perfecta salud. No todos los epilépticos son tan afortunados. ¿Y qué es lo que le sucede, doctor? A veces, después de un cierto número de ataques, pierden por completo la razón y no la recobran más. No, pueden vivir muchos años en algún asilo, pero sin esperanzas de curarse. ¿Y cómo se puede saber si se repondrán del próximo ataque o no? No es posible saberlo, pero dejemos ese tema, hablemos de otra cosa. Quiere que subamos arriba para hacer unos dibujos. Durante los cuadros, durante los 4 días siguientes, Vincent no abandonó su habitación y la señora de Rabox le subía todos los días las comidas. Ahora estoy cuerdo y soy dueño de mi destino, se repetía sin cesar, pero cuando me sobrevenga el próximo ataque, si me deja loco del todo, no seré capaz de matarme y estaré perdido. Oh, Teo, Teo, ¿qué debo hacer? Al atardecer del 4.er día, fue al doctor Gachet, a quien encontró en su living room. Vincent se dirigió directamente hacia el rincón donde estaba aún el desnudo de Guillaumin y levantándolo dijo, le dije que haga poner un cuadro a esto. El doctor Gachet lo miró con sorpresa. Es verdad, Vincent, encargaré un marco en Auvers uno de estos días. Debe hacerlo inmediatamente, en este mismo instante. Vamos, Vincent, no diga disparates. Vincent lo miró furibundo y dio un paso amenazante hacia él mientras colocaba una de sus manos en el bolsillo del saco. El doctor Gachet creyó ver que el pintor lo apuntaba con un revólver desde el interior de su bolsillo. Vincent, el artista tembloroso, bajó los ojos, sacó la mano de su bolsillo y salió corriendo de la casa. Al día siguiente, tomó su caballete y sus pinturas, subió la colina y pasando cerca de la iglesia, se sentó en un campo de trigo frente al cementerio. A eso del mediodía, cuando el sol estaba más caliente, apareció en el cielo una nube de pájaros negros. Llenaron el aire y oscurecieron el sol y cubrieron a Vincent con sus alas oscuras. El artista siguió trabajando, pintó los pájaros negros volando encima del trigo dorado y cuando terminó, escribió en un ángulo de su cuadro, cuervo sobre un trigal, y luego, cargando su caballete sobre las espaldas, volvió a lo de Rabox y acostándose se quedó profundamente dormido. A la tarde siguiente volvió a salir, subió a la colina por otro lado, pasando detrás de un castillo. Un campesino lo vio sentado contra un árbol y lo oyó que decía, es imposible, es imposible. Después de algún tiempo bajó de nuevo la colina y se detuvo en un campo roturado detrás del castillo. Sabía que su fin había llegado, ya lo había sabido en Arles, pero no había podido terminar como él deseaba. Quería despedirse. A pesar de todo, había vivido en un mundo bueno. Como decía Gawain, al lado del veneno está el antídoto. Y ahora, en el momento de dejar el mundo, le quería decir adiós. Adiós a todos esos amigos que le habían ayudado
a moldear su vida, a Úrsula, cuyo desprecio había hecho de él un descastado, a Méndez da Costa, que lo convenció que llegaría a expresarse y que esa expresión justificaría su vida. Caibos, cuyo no, nunca había quedado escrito con ácido en su alma, a la señora Denise, Jacques Verney y Henry de Cruz, que le habían ayudado a amar a los despreciados de la tierra, al reverendo Peterson, cuya bondad lo había reconfortado, a su padre y a su madre, que lo habían amado lo mejor que habían podido, a Cristina, la única mujer que lo había comprendido, a Maubé, que había sido su maestro durante unas breves pero felices semanas, a Wishenbruch y de Bock, sus primeros amigos pintores, a sus tíos Vincent-Jean, Cornelius Marinus y Stricker, que lo habían denominado la oveja negra de la familia, Van Gogh, a Margot, la única mujer que lo había amado y que había intentado matarse por él, a todos sus amigos pintores de París, Lautrec, que había sido encerrado de nuevo en un asilo para morir ahí, Georges Seurat, muerto a los 31 años de exceso de trabajo, Paul Gauguin, convertido en mendigo en la Bretaña, Rousseau, que se podría ser un agujero cerca de la Bastilla, Cézanne, recluido en medio de su amargura en su colina de Ais, Alperet Tanguy y Rollin, que le habían enseñado lo que valía las almas sencillas, a Raquel y el doctor Rey, que habían sido buenos con él, con la bondad que le hacía falta, a Aurier y al doctor Gachet, los dos únicos hombres que lo habían considerado como un pintor de gran talento, y finalmente a su buen hermano Theo, el más querido de todos los hermanos. Pero las palabras no eran su medio de expresión. Hubiera tenido que pintar un adiós, y no se puede pintar un adiós. Volvió su rostro hacia el sol y apretó el gatillo del revólver. Cayó al suelo y su rostro se hundió en la tierra recién labrada. Retorno al seno de la madre tierra. 4 horas más tarde, se arrastró como pudo hasta el café Rabox. Al notar la sangre sobre su ropa, la señora lo siguió hasta su cuarto y luego fue corriendo a buscar al doctor Gachet. Oh, Vincent, ¿por qué ha hecho eso? Se lamentó Gachet al entrar en la habitación. Creo que la erré, ¿no le parece? Gachet examinó la herida. Mi pobre Vincent, mi pobre viejo amigo, cuán desgraciado ha debido sentirse para hacer esto. ¿Por qué no quiere dejar? ¿Por qué nos quiere dejar cuando todo lo queremos tanto? Piense un poco en todos los hermosos cuadros que puede aún pintar. Quiere pasarme mi pipa que está en el bolsillo de mi chaleco. Por cierto, amigo mío, la cargó de tabaco y la colocó entre los dientes de Vincent, encendiéndosela. El artista comenzó a fumar tranquilamente. Hoy es domingo y su hermano no está en su trabajo. Puede darme su dirección particular. No pienso dársela. Pero Vincent, necesitamos avisarle enseguida. Es domingo y no quiero que se moleste mi hermano. Está cansado y preocupado y necesita reposo. Fue imposible persuadirlo de que diera dirección de la Rue Pigalle. El doctor Gachet lo acompañó durante casi toda la noche, cuidándolo, y cuando se retiró a descansar un poco,
Dejó a su cabecera a su hijo Paul. Vincent permaneció toda la noche fumando y con los ojos abiertos, pero ni una sola vez dirigió la palabra a Paul. Cuando Theo llegó a lo de Gaupil, a la mañana siguiente se encontró con el telegrama del doctor Gachet. Tomó el primer tren que salía para Pontoise y de ahí en carruaje hasta Auvers. Hola, Theo, dijo Vincent al verlo. Su hermano se dejó caer de rodillas al otro lado del lecho de Vincent y lo tomó entre sus brazos, como si hubiera sido una criaturita. No podía hablar. Cuando llegó el doctor, Theo lo llevó al corredor y Gachet sacudió tristemente la cabeza. No hay esperanza, amigo mío. No puedo operar para sacar el proyectil, pues está demasiado débil. Si no fuese por su constitución de hierro, hubiera muerto en el campo. Durante todo el día, Theo permaneció al lado de su hermano, teniéndole las manos entre las suyas. Cuando cayó la noche y se encontraron solos, comenzaron a hablar de su infancia en el Brabante. ¿Recuerdas el molino de Rilwisky, Vincent? Era un hermoso molino viejo, ¿verdad? Solíamos caminar al borde del arroyo y nos deteníamos en hacer proyectos para el porvenir. ¿Y te acuerdas cuando jugábamos entre las espigas de trigo durante el verano? Tú me tenías en las manos como lo haces ahora. Es verdad, Vincent. Cuando estaba en el hospital de Arles, pensaba a menudo en Sunder. Hemos tenido una linda infancia, Theo. Jugábamos en el jardín detrás de la cocina y mi mamá nos hacía tortas de queso para la merienda. Me parece que hace tantos años. Sí, la vida es larga, Theo. En recuerdo mío, cuídate, cuida tu salud. Debes pensar en Joana y en el pequeño. Llévalos al campo para que se vuelvan sanos y fuertes. Y no permanezcas en lo de Gaupil, Theo. Te han tomado toda la vida y no te han dado nada en cambio. Pienso abrir una pequeña galería por mi cuenta y mi primera exposición será de obras de un solo artista, las obras completas de Vincent van Gogh, tal cual las dispusiste en el departamento con tus propias manos. Mi obra. Arriesgué mi vida por ella y mi razón casi no resistió. La profunda quietud de la noche de Auvers inundó la habitación. Después de la 1 de la madrugada, Vincent murmuró: quisiera morirme ahora, Theo. Unos instantes más tarde cerró los ojos. Theo comprendió que su hermano lo había dejado para siempre. Y la muerte no los separó. Rousseau, el Pere Tanguy, Aurier y Emilio Bernard vinieron desde París para asistir a las exequias. Las puertas del café Rabox estaban cerradas y los postigos bajados. La carroza fúnebre con los caballos negros aguardaba delante de la puerta. Colocaron el féretro de Vincent sobre la mesa de billar. Theo, el doctor Gachet, Rousseau, el Pere Tanguy, Aurier, Bernardo y Rabox, de pie en torno de él, permanecían mudos y ni siquiera podían mirarse. Nadie pensó en llamar a un sacerdote. El cochero de la carroza llamó a la puerta. Es hora, señores, dijo. Por amor de Dios, exclamó el doctor Gachet, no podemos dejarlo partir así. Hizo bajar todos los cuadros de la habitación de Vincent y luego envió a su hijo a que buscara los que tenía en su casa. Los 6 hombres comenzaron a colgarlos sobre los muros de la sala,
mientras Theo permanecía solo al lado del ataúd. El colorido de los cuadros de Vincent transformó la lúgubre sala del café en una magnífica catedral. Nuevamente los hombres se reunieron en torno de la mesa de billar. Solo Gachet fue capaz de hablar. Nosotros, que somos los amigos de Vincent, no desesperemos. Vincent no está muerto, nunca morirá. Su amor, su genio, la gran belleza que ha creado, seguirá eternamente enriqueciendo el mundo. Siempre que contemplo sus pinturas, encuentro nueva fe, nuevo sentido a la vida. Fue un coloso, un gran pintor, un gran filósofo, cuyo mártir de su amor por el arte. Cayó mártir de su amor por el arte. Theo trató de agradecerle, pero las lágrimas ahogaron sus palabras. Colocaron la tapa del ataúd y los 6 amigos lo condujeron lentamente hasta la carroza, siguiendo luego a pie el coche fúnebre. Después de pasar por la estación, comenzaron a subir la colina. Pasaron frente a la iglesia católica y por el campo de trigo dorado, deteniéndose finalmente la carroza frente a la entrada del cementerio. Theo caminaba solo detrás del féretro, que fue conducido por los 6 hombres hacia la tumba. El doctor Gachet había elegido para la última morada de Vincent el lugar en que se había detenido el primer día y desde donde se divisaba el hermoso valle del Oise. Nuevamente Theo quiso hablar, pero sin conseguirlo. Los entrenadores bajaron el féretro y comenzaron a cubrirlo de tierra. Una vez que todo hubo terminado, los 7 hombres abandonaron el cementerio. Poco después, Gachet plantó girasoles alrededor de la tumba. Theo regresó a su casa de la calle Pigalle. Su pérdida lo dejó desconsolado y fue demasiado grande para su salud quebrantada, terminando por perder la razón. Johanna lo llevó a una casa de salud en Utrecht, la misma donde había llevado a Margot algunos años antes. Al cabo de 6 meses de la muerte de Vincent, su hermano falleció, siendo enterrado en Utrecht. Poco tiempo más tarde, Johanna, que leía su Biblia para consolarse, tropezó con el siguiente versículo de Samuel, y la muerte no los separó. Hizo llevar el cuerpo de Theo a Auvers y colocarlo al lado de su hermano. Cuando el cálido sol de Auvers resplandece sobre el pequeño cementerio rodeado de trigales, Theo descansa cómodamente a la sombra de los exuberantes girasoles de Vincent. Fin. Bueno, pues aquí dice que aquí termina nuestra gran obra. Dice, esta edición de 3,000 ejemplares se terminó de imprimir el 15 de junio de 1994 en los talleres impresoras Publimes SADCB, México DF. Bueno, pues aquí concluimos lo que es la historia de la vida de Vincent van Gogh y de su hermano Theo. Bueno, aquí concluimos nuestra lectura del Club de Lectura. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.